Saludos mi gente, bienvenido a este su programa Cambiando Paradigmas. Como siempre, trabajando cuatro áreas fundamentales que te ayudan a incrementar tu crecimiento personal, tu desarrollo como ser humano. Cuatro temas básicos que tocamos en cada video, como son educación física, tu cuerpo, educación emocional, educación espiritual y educación financiera. Hoy, pues, hablando un tema muy específico como es la parte emocional. Hoy trabajaremos o hablaremos de un tema muy específico como lo es buscando la felicidad. A veces es una pregunta que tiene bastante relevancia porque ¿qué es la felicidad? Es siempre la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué es? Y la verdad, pues la felicidad no es más que el resultado de ir luchando constantemente por la vida y superar cada uno de los obstáculos que se nos presentan. A veces creemos que la vida sería feliz sin dificultades, pero personalmente creo que las dificultades te hacen crecer como persona. Las dificultades son aquellas trabas de la vida que si sales airoso de ellas, te haces una persona más grande, una persona más responsable, una persona más reflexiva. Cada experiencia que vivimos como ser humano de alguna manera nos ayudan no simplemente a crecer personalmente, sino que al mismo tiempo nos ayudan a tomar decisiones como esta. Yo estoy aquí gracias al hecho de que me ha tocado vivir experiencias muy dolorosas en mi vida. Eh, eh, Quizás en algún momento de mi vida lo vi como porque a mí, ¿por qué me tienen que suceder estas cosas? ¿Por qué no puede ser la vida como el vecino, como aquel, como el que tiene, cuando en realidad todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades de maneras diferentes, de maneras quizás algunos más holgados, pero la vida es eso, la vida es vencer obstáculos, es ir al frente y no quitarte. Muchas veces nosotros nos quitamos pruebas de la vida porque tenemos la posibilidad de apartarnos de la prueba, pero hay otros momentos en que no tienes derecho a regresarte, tienes que ir al frente y tienes que luchar contra la adversidad. Una de las cosas que te puedo decir de manera personal es que siempre he trabajado muy duro para cambiar la vida que llevaba desde el punto de vista eh, personal. Te puedo decir que no fui un excelente estudiante, no te lo voy a negar, pues con mucha realidad tengo que reconocerlo porque no sé si a ti te pasó lo mismo, hay alguien que está viviendo la misma experiencia de que le cuesta muchísimo, pero sí a nivel de primaria fui un niño con dificultades para terminar la primera etapa de los estudios. A duras penas ahí lo logré, entró a bachillerato y no fue nada fácil tampoco. El sistema educativo era demasiado exigente, pero por lo menos allí había una primera manera de decir tengo que hacerlo. El por qué, que siempre la primera pregunta que te debes hacer en tu vida es ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer? Recuerdo que mi papá en algún momento vivíamos en el campo y él nos decía a nosotros que estudiáramos, que nos preparáramos porque era la única oportunidad que teníamos de salir al frente. Era la única manera, pues él no contaba con los recursos económicos, pero que si él veía el esfuerzo de alguno de nosotros en querer salir al frente, pues él nos apoyaría. Recuerdo una breve reseña personal. Mi papá tenía un pequeño terreno en el que sembraba frutos de una época, en este caso en invierno, y estaba lloviendo muchísimo y nos dijo, ayúdenme porque esa es la esperanza que tenemos para poder solventar la comida o la ropa o algo que venga en la época de cosecha. Fuimos y la lluvia era tan inmensa, pero tan inmensa que cuando no nos veíamos unos a otros, mis hermanos y yo no nos veíamos, yo soy el quinto de 9 hermanos, y entonces recuerdo a mi papá decir, muchachos, miren, estudien, prepárense porque esto es lo que hay. Y yo llevo 20 años tratando de hacer dinero y a esta altura pues no lo he logrado. Recuerdo que mis hermanos quizás hicieron caso omiso
a esa palabra. Para mí, estar embarrialado hasta las rodillas, con una escardilla en la espalda, con lluvia, eso fue impactante para mí. A mí eso me llevó a tomar la decisión de que si la única salida que existía para salir del lugar en el que me encontraba era estudiando, pues allí tuve mi primer porqué. El porqué en la vida es muy importante porque eso es lo que te mueve. Si no tienes un porqué lo suficientemente importante en tu vida, cada cosa que arranques, proyectos, quizás se quede en algún momento porque tu porqué no es lo suficientemente fuerte como para dar un paso. Eso a mí me llevó a tomar la decisión de terminar mi primera etapa de estudiante. Luego vino el bachillerato, muchísimo más duro, no había recursos económicos, muchas veces no había que comer, a veces tocaba ir a la casa y no conseguir y tener que regresar a hacer un trabajo, a estudiar, y eso trajo muchísimas repercusiones en mi área, en mi parte de salud. Es decir, empecé a sufrir por primera vez por exigencias físicas, migrañas, no sabía qué era esa enfermedad, pero investigué en el profundidad y en el tiempo tuve una respuesta, pero en realidad ser estudiante de bachillerato y tener que sufrir las consecuencias de salud de migraña sin saber qué carajo era, pero había que seguir al frente. Recuerdo yo que mi porqué era más grande que el dolor, mi porqué era más grande que mi necesidad, mi porqué era más grande hasta que mis propias limitaciones para los estudios. Recuerdo que 5 años de mi vida los anduve en bicicleta, no tenía un medio de transporte como tal, era el medio que tenía era la bicicleta, el liceo, la institución donde yo estudiaba quedaba algo lejos, lejos, 3 kilómetros por una vía donde lo que había era monte y montaña de lado y lado, pues, pero así lloviera o pasara lo que pasara, se caía un árbol en medio de la calle, uno lo pasaba con la bicicletica en el lomo, pero, o en la espalda, por no decirle como decía mi abuela, no lo pasaba y de aquel lado y pues siga. A veces no había para comprar un uniforme, no me da pena decirlo, y en algún momento hasta me llegaron a sacar de clase porque el uniforme estaba muy clarucho ya, no tenía color, y entonces pues ese tipo de cosas no eran excusas porque el porqué era lo suficientemente importante o muchísimo más fuerte que las necesidades. Allí logré vivir unas experiencias enormes. Primero era superarme a mí mismo, ver que sí podía, que las limitaciones no existen siempre y cuando tú tengas claro un propósito en tu vida. Recuerdo que para que suene más corto la cosa, llego a bachillerato sin saber ni siquiera, cuando llegué a quinto año, perdón, llegó a quinto año de bachillerato, había que tomar la decisión de qué carrera iba a estudiar, pero ni siquiera sabía que iba a estudiar. Mi objetivo era terminar el bachillerato y después veía lo que hacía. Pero da la casualidad que hacen la prueba de la OXU, quienes son los que seleccionan, y recuerdo que todos sabían, mis compañeros sabían realmente qué era lo que querían prepararse o estudiar a nivel universitario, mientras que yo ni siquiera sabía qué era lo que quería. Recuerdo que cuando llegó el papelito y había que meter 3 opciones universitarias, yo ni siquiera sabía qué era lo que quería. Absolutamente nada. Recuerdo que nada más le preguntaba a los compañeros que estaban llenando aquel requisito que iban a estudiar y cuánto dinero producía eso. Si se dan cuenta, ni siquiera busqué una carrera que tuviera opción a lo que yo estaba preparado en la vida o mis dones, porque es importante saber para qué tú eres bueno, qué cosas son los dones en tu vida, punto que hablaremos en otro video y que ya he recalcado en otros videos que ya hemos hecho. Pero la realidad es que no me da pena decirlo, para nosotros fue una realidad tener que dentro de todo escoger una carrera. Recuerdo que también fui rechazado a nivel universitario, puesto de que no llenaba los requisitos, mi promedio no daba para las carreras que escogí, mientras mis compañeros volaron y se fueron a estudiar en la universidad, yo quedé como bachiller flotante. Ser un bachiller flotante, ni siquiera sabía qué era simplemente una persona que tenía el título, pero no tenía carrera universitaria asignada. Tomé la decisión, claridad, vuelvo y repito, la claridad estaba en que yo tenía que hacer algo, sin haber salido nunca del campo, no sabía qué propósito tenía, no sabía qué iba a hacer con mi vida, lo único que yo sabía que no me podía quedar allí
Y tomé una maleta y le dije a mi papá, bueno, yo no quedé, papá, dame los recursos, por lo menos préstame para arrancar y voy a la ciudad a ver qué hay. No les voy a mentir, tuve miedo enorme, no sabía qué venía en mi vida, no sabía qué era, pero sí tenía claro lo que quería. Yo no quería quedarme en el lugar donde estaba viviendo la vida que llevaba. Me monto en un autobús, me voy con todo el miedo del mundo, sin ningún tema tabú de decirlo, me tenía miedo. Fui, toqué las puertas en muchas universidades sin ni siquiera saber dónde quedaba. La mayoría me dijeron que la selección para ese año ya había caducado. Nunca me vi regresando derrotado. Si algo conseguí en mí mismo y sé dónde soy fuerte, es donde me dicen que no, pues ahí voy yo. Un día dijeron que crear contenido no estaba para mí, pues y aquí me ven. Siempre he dicho que los retos son personales, no tiene que ver con lo que pasa externo, eres tú. Conocerte a ti te da la posibilidad de ir siempre por más, cosa que sucedió conmigo, pues no me vi nunca como docente, jamás me vi como educando a personas, jamás lo vi por ese lado. Mientras hacía eso llevaba otro sueño en camino que sí era real, yo quería ser futbolista profesional, trabajé muy duro para pasar de ser champion banca a ser el titular, que si no jugaba el equipo no ganaba. Eso me dio otra libertad interna que fue superarme a mí mismo, otra limitación más. No estoy capacitado, pero si te preparas disciplinadamente, si trabajas constantemente por eso, en lo que no tienes habilidades, te aseguro que tarde o temprano da resultado. Funciona, siempre le he dicho a la gente que conozco, usted puede que no tenga las cualidades genéticas o de nacimiento para lograrlo, pero si se disciplina, lo trabaja, lo trabaja y lo trabaja, todo se puede lograr. Llevaba esas dos cosas en camino, una cosa o la otra, pero realmente mi idea era jugar fútbol, era algo que me apasionaba, no sé dónde surgió, pero me apasionaba. Conseguí mi fortaleza y me hice más fuerte en esa área donde la debilidad la trabajé aparte, pero bueno, llego y me convierto un prospecto para el deporte. Desafortunadamente, un diagnóstico médico con roturas y daños a nivel articular me saca del sueño. No fue fácil, sufrí una crisis depresiva enorme, a punto de encerrarme en un cuarto y no salir más y tomar malas decisiones allí. Pero hoy le doy gracias a Dios y a la gente que estuvo conmigo porque me apoyaron y estuvieron allí y fuimos hasta tratamiento psiquiátrico debía asistir, puesto de que las cosas se complicaron. Pero bueno, aquí estamos, si se dan cuenta no pasó nada, ya lo superamos, quizás en algún momento fue una etapa difícil en mi vida, pero sí, es otra prueba más de que la constancia, la perseverancia y una actitud positiva lo son todo a la hora de pasar a un nuevo nivel mental, físicamente. Muchos daños articulares, el diagnóstico de una enfermedad llamada espondilitis anquilosante llegó a mí, no sé cómo, ya yo hoy sí tengo respuesta, el resultado de sobrecargas mentales, malnutrición, mala respiración y una alimentación no adecuada me llevaron a ese problema. Pero bueno, el trabajo aquí es tratar de que no te suceda a ti, si te sucede, tú tengas herramientas, no estás solo, gente como tú y como yo hay en todos lados, pero siempre vemos gente con la oportunidad de llevarte una esperanza. Puedo decirte que la única universidad que me ofreció la oportunidad y como era deportista tenía la ventaja fue en una ciudad fuera de mi tierra y era formarme como educador. Dije, yo ser educador, no, eso no entra en mis planes. Pero era lo que había y simplemente por el hecho de que no había que volver fracasado, había que arriesgarse a algo, pues 2 años de exigencia en la parte de ingreso para poder ingresar era algo difícil, no era fácil, pero pues yo tenía una ventaja por allí que podía ser docente porque ya yo había sido deportista. Pues. Entonces, bueno,
utilicé las herramientas que tenía en mis manos y me rechazaron también 2 o 3 veces, pero al final del camino lo logré. Ingresé a la universidad, fue un logro tremendo, parece mentira, pero la universidad fue para mí una escuela de formación profesional más allá de simplemente titularme, puesto de que allí me di cuenta que si era bueno a nivel de estudio, podía alcanzar muchas metas personales, un promedio que se quedó por debajo de mis expectativas. Trabajé, me dediqué, me discipliné y me formé, me graduó como profesor. Me doy cuenta en el camino que sí era lo mío, puesto de que lo que estoy haciendo hoy contigo aquí, si no me apasionara educar a la gente, enseñar a la gente, te aseguro que esto me lo quedaría para mí, pero no, pues la realidad es que Dios sabe que era lo que tenía para mí, me formo como educador eh, y me doy cuenta que llevar una nueva esperanza, una nueva idea, una nueva alternativa a aquellos niños que vienen del campo y que de alguna manera siempre han pensado que no es posible, pues yo viví la experiencia, me sentaba con ellos mientras daba clases durante mis años de labor, pues fui una luz de esperanza para ellos, les expliqué de dónde salí yo, cómo venía, cómo pasé hambre y me convertí en esa luz en el camino de personas que estaban en las mismas condiciones que yo, perdón, hoy son profesionales, muchachos que admiro, gente que respeto, gente que me respeta, gente que donde me ve siempre tiene en mí una imagen positiva, cosa que me satisface totalmente y siempre estoy para ellos. Pero el hecho es que no te limites, no te limites, no existen limitaciones más que las que guardamos nosotros mismos. Hay que prepararse mucho, sí, no les voy a mentir, un autoestima bajo, tuve que prepararme muchísimo en autoestima, una salud decadente, tuve que prepararme mucho en la parte de salud, eh, unas debilidades internas y externas que hoy son fuertes, son mis fortalezas. El poder hablar en público y hablarle a la gente quizás para mí no era ni fue una herramienta fuerte para mí. Hoy expresarme y poder llevar mis conocimientos a la gente es algo sencillo y fácil porque simplemente he trabajado durante muchos años para esto. Mi educación se acabó porque simplemente como docente profesional se acaba en que la salud me empezó a pasar factura, las limitaciones físicas fueron cada vez más fuertes, cada vez tenía menos capacidades de poder desarrollarme como docente, pero llegó un punto importante en el que o me iba del sistema educativo o me iba, no tenía más opción. Me fui a nivel de trabajar en un ministerio como tal, empecé a dedicarme a mí mismo, empecé a trabajar en mí, seguí trabajando la educación en la parte de la salud, seguí trabajando mi educación en la parte emocional, trabajé muy duro para lograr vencer ese yo limitante, de pasar de no tener la fuerza, ni no podía caminar, problemas gástricos graves, problemas de insomnio graves, problemas que me iban a llevar a un deterioro total de mi vida, pues gracias a mi preparación, a mi educación, a mi búsqueda constante de respuestas, hoy tengo seguridad y tranquilidad de que pues aquí estoy otra vez de nuevo, sigo trotando con una rodilla que tiene un ligamento cruzado roto, un ligamento llamado peroné dañado, los meniscos deteriorados por la misma enfermedad degenerativa, pero yo frené eso con 2 factores determinantes, que es creer en en todo lo que es posible para la mente del hombre. Me preparé y sigo trotando, sigo haciendo ejercicio. Hay días que amanezco sin fuerza porque hay muchas dolencias, pero sigo presente y le doy muestra de fe que si tú estás bien, si tú solamente tienes una debilidad que es mental, rompe con ese paradigma del pasado de que no se puede. Todo se puede si tienes fe, si tienes preparación, si tienes las ganas y tienes claridad.
de qué es lo que tú quieres para tu vida. El primer propósito es que tú debes saber para ti mismo qué es lo que a ti te apasiona, qué te gusta y trabajar para ello. Cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer en la vida, es difícil que algo te limite. Todas las limitaciones pueden existir en mí, pero yo creo en que las limitaciones son para vencer, son otra dificultad en la cual tú tienes que trabajar, tienes que vencer porque tú no estás aquí de gratis, tú eres el resultado de una propuesta que hizo Dios el día en que te trajo a este mundo. Por algo estás aquí. Yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para conversar contigo, yo estoy aquí para ser parte de tu proyecto de vida siempre y cuando tú quieras y aceptes que tú debes buscar profundidad en tus proyectos. Siempre tiene que haber un porqué lo suficientemente fuerte que esté por encima de cualquier dificultad. Tú estás capacitado para eso, tienes las habilidades, las herramientas y si te falta el conocimiento, simplemente ve y busca la información donde esté. Hoy vivimos en un mundo lleno de oportunidades para prepararte. En algunos momentos estos medios no existían, estas herramientas no existían. Hoy existen, aprovéchalas, pero no hay limitaciones para alguien que esté dispuesto siempre a ir al frente. Espero esta breve información te haya servido de algo. Por este lado siempre tu humilde servidor y trabajando siempre en 4 áreas fundamentales, como es la educación espiritual, la educación financiera, tu salud física y tus emociones. Simplemente hoy trabajamos un tema emocional. Yo he vivido tanta experiencia como tú, pero aquí estoy, aquí seguimos al frente y esperamos vernos en otro video. Muchísimas gracias.